Dicen amén conmigo. Salmos capítulo 51, verso 6. Salmos capítulo 51 en su versículo 6. Abra su Biblia. ¿Trajo Biblia, verdad, hermano? Si no trajo Biblia, acérquese a uno que sea más cristiano y dígale: préstame tu Biblia. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor como está escrita: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Está hablando David. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Luego dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Leamos todo el 11 porque es lo que me interesa. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Levante su Biblia, diga conmigo: esta palabra es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es viva y da vida. Y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser salvos. Dicen amén. Bendito sea Dios. Quiero hablarles esta noche del tema: cuidando la presencia de Dios. Dicen amén. Decimos el tema: cuidando la presencia de Dios. Y quiero comenzar diciéndoles, mis amados hermanos, como pastor estoy consciente de lo que les voy a decir. Todos los pastores y evangelistas estamos conscientes de esta verdad. Vivimos en un tiempo donde los verdaderos cristianos han comenzado a moverse en el poder del Espíritu Santo como nunca lo habían experimentado. ¿Alaban al Señor? Hoy vemos gente aprovechando el poder de Dios, el respaldo de Dios, la lluvia tardía, la promesa de Joel, que en los últimos días, dijo Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Hay una revelación, hay una promesa de revelación sobre la iglesia, sobre el pueblo cristiano, los que anhelan, los que tienen sed de Dios y los que procuran cuidar su presencia. A su nombre. Por eso es que hoy vemos personas recién convertidas, sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando el evangelio. Hoy vemos gente que Dios está levantando, hermanos, con tremenda unción, hermanos. Porque esa es la promesa, que en los últimos días habrá un mover del poder de Dios. Y la gente que usted menos se imaginó, gente que usted nunca creyó que iba a ser cristiano, ahora está más espiritual que ustedes. A su nombre. Porque esa es la promesa. Porque la iglesia está a punto de irse de la tierra. Y Dios tiene que preparar su pueblo. Como decía un hermano, es como la última enjabonada, ¿no?, que le está pegando el Señor a su iglesia. Porque Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. A su nombre.
Pero también hay otra verdad que no podemos evadirla ni pasar desapercibidos. Es que también a la gente que no está bien agarrada de la mano de Dios, se le está haciendo mucho más difícil mantenerse de pie. A la gente que no está bien agarrada del poder de Dios, de la mano de Dios, bien cimentada en la palabra de Dios, le está costando horrores mantener su integridad delante de Dios. Porque también dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, verso 12, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces hay una profecía cumpliéndose, de que así como el Espíritu Santo se está derramando sobre la iglesia para preparar su pueblo, también el diablo está avanzando a pasos agigantados. Me llamaba la atención una visión que tuvo el evangelista Gigi Ávila. Él en una ocasión se metió a su cuarto a orar y el Señor le mostró una visión. Y de repente vio que el sol se oscureció y que unas nubes oscuras, pero unas nubes raras, opacaron la luz del sol. Y él dijo: Señor, ¿qué es estas nubes? Pero eran unas nubes grandes que opacaban la luz del sol. Pero él miraba que no eran nubes normales. Y él dice en su testimonio que le clamó a Dios y le dijo: Señor, ¿qué son esas nubes? Y él dice que Dios le dijo: esos son miles y miles y millones de demonios que van a la tierra en contra de mi iglesia. Y usted no me dejará mentir, mis amados hermanos, pero ahorita se ha desatado, este año se ha desatado una ola de demonios, de inmoralidad en el mundo. Usted no me dejará mentir, pero ahorita más que nunca, especialmente en este país, países como Brasil, países como España, en Israel mismo, hay una ola de inmoralidad. El homosexualismo ha tomado fuerza. ¡Wow! La inmoralidad. Ahorita hay una ley. Aprobaron una ley en Estados Unidos donde cuando usted va a firmar, creo que es el acta de su niño, de su niña, va a aparecer una cláusula donde tú tienes que ponerle palomita, sí acepto, de que usted le da la libertad a su hijo para que él elija qué quiera hacer cuando tenga la edad, hombre o mujer. Y si el hombre no firma o la mujer no firma ese documento, le van a quitar la custodia legalmente de su hijo. Estamos hablando aquí en Estados Unidos. Es increíble cómo está agarrando fuerza este pecado. Y yo le digo en el nombre de Jesús, y aprovecho para decirles como pastor: cuiden a sus hijos, cuiden a sus niñas, a sus niños. Otro día le voy a dar ese tema, pero le voy a decir a los que tienen niñas: no le ponga shorts cortos a sus niñas. ¿Me entienden eso? Porque yo he visto niñas de 6, 7 años con licras, con shortcitos. Consejo número 1, consejo número 2: nunca deje a sus hijos con nadie. ¿Entendió eso? Así sea su primo, así sea su abuelo, su suegro, cuide a sus hijos, manténgalos a su lado. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Ahora, la iglesia de Cristo tiene que saber esto, de que nosotros tenemos que cuidar la presencia del Señor.
Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Espíritu Santo está conmigo, ¿quién contra mí? Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Porque uno de los peligros más terribles que le pueda suceder a un cristiano es perder la presencia de Dios. David cayó en pecado. David cometió adulterio, cometió asesinato. David se quedó callado. Y Dios en su misericordia manda al profeta Natán a reprender el pecado de David. Pero David me enseña dos cosas muy importantes. David entendió que había pecado feo contra Dios y se arrepintió. ¿Alaban al Señor? Por eso cuando usted lee el Salmo 51, en el versículo 1, Salmo 51, verso 1, mire cómo comienza David estos pasajes. A su nombre, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire lo que David está clamando. Ahorita va a entender por qué David clama así. Verso 2. Dice David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad. Reconocer que fallé. Reconocer que la regué. Y humillarme delante de Dios. Mire el verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, vaya al versículo 6. Dice David: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, allá donde nadie parece que se da cuenta. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero el verso que me llama la atención es el verso 11. David dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, David sabía, oiga bien, que había cometido pecados que calificaba para que la presencia de Dios se apartara de David. ¿Alaban al Señor? Porque hay de pecado a pecado. Hay pecados, hermano, que aunque contristan al Espíritu Santo, mas sin embargo no se aparta de ti. Porque de lo contrario todos estuviéramos vacíos. ¿Sí o no? Porque todos pecamos diariamente. Pero hay pecados que sí apartan la presencia de Dios de nuestra vida. Y David sabía que había llegado a ese nivel de pecado. Ahora surge la pregunta: ¿cuáles son esos pecados que sí apartan la presencia de Dios de nuestra vida? La iglesia tiene que saber eso. Usted tiene que saber eso. Porque vivimos en un mundo donde todos los días pecamos. Pero hay pecados que sí apartan la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son? A su nombre. Bíblicamente hablando, le voy a hablar de dos. Número uno, la impiedad y la soberbia. ¿Alaban a Dios? Diga conmigo: impiedad y soberbia. ¿Cuál es el pecado de la impiedad y la soberbia? Es cuando uno peca sabiendo que es pecado lo que voy a hacer, mas sin embargo me vale cacahuate la presencia de Dios. Y peor aún, me revuelco en el pecado sabiendo que es pecado lo que estoy haciendo. Eso es impiedad. Pero la impiedad con soberbia
es pretender que Dios me honre cuando yo sé que estoy en pecado. Esas son dos rayitas más. Alaban al Señor. David había cometido las dos cosas. David cayó en adulterio con Betsabé. Y no solo cayó en adulterio, sino que mandó a matar al marido de Betsabé. Usted conoce la historia. Y ahora tienen un hijo. Pero él estaba calladita la boca. David estaba en impiedad. Porque, o dígame usted, ¿acaso no sabía David que era pecado el adulterio? ¿Acaso no sabía David que era pecado el asesinato? Pero se quedó callada la boca. Pero Dios en su misericordia le regala una segunda oportunidad a David. Allá cuando parecía que todo estaba tranquilo, como que Dios se había hecho loco y todo pasó bien y nada pasó, el día que menos se lo imaginaba, aparece Dios a través de Natán. Y Natán llega a David a decirle en su cara que era pecado lo que estaba haciendo y que estaba a punto de perder su presencia. ¿Sabe qué hace David? David se tira de cara. Se tira de cara, arrepentido. David reconoce que la regó feo. Y si algo me gusta de David, que a pesar que el pecado que había cometido de impiedad era grande y abominable delante de Dios, David reconoció que la había regado, se tiró de rodillas, se tiró de cara y le pidió perdón a Dios, reconoció su pecado y clamó por misericordia. Dale un aplauso a Cristo Jesús, bendito sea su nombre, porque qué lindo cuando el hombre o la mujer reconoce que la ha regado delante de Dios y que necesita arrepentirse, que necesita volver a conquistar la misericordia de Dios. A su nombre. Wow. David era el rey. Él podía mandar a matar a Natán y quedarse callada la boca. Pero David sabía que era Dios hablándole a través de su siervo. David reconoció que era Dios dándole una segunda oportunidad, llamándolo al arrepentimiento. A su nombre. Si David no se arrepiente, entonces él sabía que el Espíritu de Dios se hubiera apartado de él y ahí la hubiera perdido. Por eso cuando David escribe estos salmos, David comienza reconociendo su pecado. David comienza confesando su pecado y comienza pidiendo misericordia. Y entre las cosas que David dice: Señor, por favor, no apartes tu Santo Espíritu de mí. ¿Por qué David dice eso? Porque David sabe que el pecado que había cometido era motivo para que Dios se apartara de él. A su nombre. Pobrecito, quien no lo entendió fue Saúl. Saúl no entendió eso. La Biblia dice que cuando Dios le dio una orden a Saúl para que fuera a matar a todos los amalecitas, Dios fue claro: así, así y así harás. Saúl se va, Dios le da la victoria, pero donde Saúl se siente empoderado, a Saúl se le sube el ego. A Saúl se le sube el yo. Y ese es uno de los problemas que nosotros como iglesia debemos de entender y aprender de Dios. Que el día que Dios te use, que el día que Dios te bendiga, que nunca se te suba el ego, que nunca se te suba el moche a la cabeza, que el diablo no tome control de tu mente. Aprende a mantenerte humilde, siempre de rodillas, a los pies de la cruz, a su nombre. Porque la gente piensa que porque Dios lo pone en un pedestal, un día nunca te pueda bajar de ahí.
Si Dios quisiera humillarte, Dios te hace comer polvo de un día a otro. Alaban al Señor. Pero Saúl no entendió eso. Saúl tenía un corazón diferente. Wow. El hombre no mata a toda la gente, se lleva al rey para su casa. Yo siempre he preguntado, ¿para qué diablos se llevó al jefe de la pandilla para su casa? Y los animales gordos. Y cuando llega Samuel, después de la victoria de la guerra, le dice Samuel: ¿cómo está Saúl? Aquí. Y dice: hice todo lo que Jehová me mandó. Hablando estaba cuando y entonces Samuel le dice: ¿y esos alaridos que oigo en tu corral qué son? Y dice Saúl: es que el pueblo quiso traer los animales gordos para ofrecer holocausto a Jehová. ¿Sabe cómo se llama eso? Impiedad más soberbia. Porque él quería agradar a Dios sabiendo que estaba en pecado, sabiendo que estaba en impiedad. Entonces Samuel le da el mensaje, le dice: ¿sabes qué, Saúl? Dios me ha dicho que le pesa haberte puesto por rey, le pesa haberte bendecido, le pesa haberte puesto en el lugar que estás, porque has desobedecido, locamente has actuado. Pero mire lo que le dice Saúl. 1 Samuel 10, capítulo 15, verso 30. 1 Samuel capítulo 15, verso 30. Ahí ya Samuel ya había jaboneado todo a Saúl. Pero cuando, hermanos, cuando la soberbia y la impiedad se apodera del ser humano, la gente pierde el sentido común, el discernimiento, y se aferra a una terquedad terrible. Y mire lo que dice. Y Saúl dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Pare ahí. Eso es impiedad más soberbia. ¿Me entiende eso? El tipo sabe que está mal, que está en pecado de impiedad, porque él sabía que estaba en desobediencia, y a pesar de eso le dice al siervo de Dios: yo quiero que me honres, quiero que el pueblo sepa. ¿Sabe qué le está diciendo? Hazte partícipe y alcahuetea mi pecado. ¿Sí me explico? Como que usted cometa adulterio y diga: pastor, mire, hónreme porque estoy en adulterio. Alaban a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia pura. Porque todos fallamos. David falló, pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dicho en otras palabras, David, a pesar que pecó, su corazón le agradaba a Dios, porque Dios sabía que David tenía un buen corazón. Ahora, tanto a David envió a Natán, como a Samuel envió a Saúl. ¿Sí me explico? Porque Dios es un Dios de primeras y segundas oportunidades. Porque Dios nos quiere hacer ver en qué nivel de obediencia está nuestro corazón. ¿Alaban al Señor? Pero Saúl, en lugar de arrepentirse, él decidió permanecer en su soberbia. Y le dice a Samuel: ¿sabes qué, Samuel? Hónrame. Yo sé que estoy mal, que estoy en pecado, pero hónrame delante de los ancianos y delante del pueblo. Ahora mire lo que dice 1 Samuel capítulo 16, verso 14. 1 Samuel 16, 14. Ahí está su honra, mire. 1 Samuel 16, 14. Dice la Biblia: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahí está su honra.
Dios le dio la oportunidad a Saúl de que se arrepintiera, de que cambiara. Pero él decidió permanecer en su soberbia. Sabía que estaba en pecado y quería que lo honraran. Entonces Dios dice: en este tipo no tengo nada que hacer aquí. Y se apartó de Saúl. Y cuando el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, juntamente con él se apartan los privilegios, las bendiciones. Saúl pierde hasta la vida misma. Alaban al Señor. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Porque hay pecados que apartan la presencia de Dios de nuestra vida. Y uno de ellos es la impiedad acompañada de soberbia. Impiedad porque sé que es pecado lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, pero me gusta, me encanta, me deleito. Y aparte de eso, quiero que Dios me honre. Mire que está solo, dígale: I'm sorry for you. A su nombre. Eso era lo que David decía: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Segundo pecado que aparta la presencia de Dios de nuestras vidas. Primero dijimos la impiedad y la rebeldía, la soberbia. Número 2, la inmoralidad. La inmoralidad. Y cuando hablo de inmoralidad, estoy hablando de todo pecado de fornicación que corrompe el alma del ser humano. A su nombre. Tenemos, por ejemplo, a Sansón, un hombre que fue escogido para cosas santas, para propósitos divinos de Dios, para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Y qué hace Sansón? Enamorarse de una filistea y empezar a jugar con la inmoralidad. Se metió con una ramera, después se metió con otra, después se casó con otra y después estaba durmiendo en las piernas de la Dalila. Dicho en el buen chapín, a Sansón también le valió cacahuate la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Y ese es el pecado que hace que Dios se aparte de la gente. Cuando a ti no te importa que Dios se aparte de ti con tal de llevar a cabo tus pecados. Entonces Dios dice: si mi presencia no te importa, ¿qué hago yo aquí? ¿Me explico? La Biblia dice que Sansón estaba sleeping en las piernas de las lilas. Vaya conmigo a Jueces, capítulo 16, en su verso 19. Dalila le tenía preparada una trampa a Sansón. No es que Dalila amara a Sansón. Dalila estaba en un plan con los filisteos. Los filisteos le dijeron: te vamos a dar buen money, enamorate y casaqueate a Sansón, sacale la sopa y nos avisás cuando ya lo tengamos y te vamos a dar buen billete. Y la Dalila sedujo a Sansón, y Sansón, lleno del Espíritu Santo, se dejó seducir. ¿Me entiendes? Y la Dalila le dijo: vení, papayito, dormite aquí en mis piernas. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 trenzas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¡Wow! Y le dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño. Se dijo, mire lo que dijo Sansón: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Lo que quiere decir que no era la primera vez. Ya había agarrado costumbre. Decimos en Guatemala, ya había agarrado maña de jugar con la presencia de Dios. Pero la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Podemos pecar por flaqueza, podemos pecar por debilidad, podemos pecar por ignorancia,
pero pecar con conocimiento, sin importarme la presencia de Dios. Y sobre eso todavía agregarle soberbia. Esos son los pecados que apartan la presencia de Dios de nuestra vida. A su nombre. Saldré como otras veces. Al final Dios siempre está conmigo. Y eso es lo que hay que tener cuidado. De eso es lo que tenemos que cuidarnos como cristianos, como templo del Espíritu Santo. A su nombre. Me consigo una mitraida, pues a mi novia por ahí. Ay, no me gusta, dejo, agarro otra. Si no agarro otra o otro, porque hay de los dos ambos lados. Ahí en Guatemala hay muchachitas que tienen hasta 3 novios. Uno que le da plata, otro que le compra la ropa y otro para dormir con ella. Así eran los griegos. Los griegos tenían 3 mujeres. Una para procrear hijos, una para cuidar la casa y otro para lucirla. Pero aquí no hay griegos, hermano. A su nombre. Sansón se había acostumbrado, pare ahí. Él ya había agarrado por costumbre jugar con la inmoralidad. Y él miraba que Dios lo respaldaba. Y que Dios lo respaldaba. Y en esta ocasión, cuando se duermen las piernas de la Dalila, mire hermano, y la Dalila le dijo: Sansón, los filisteos. Dice la Biblia que él se despertó de su sueño y dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero dice la Biblia textualmente, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y eso es penoso. Eso es triste. Cuando el hombre ni tan siquiera se da cuenta que su vida espiritual y que la presencia de Dios y cabot se fue de él. Eso es triste. ¿Cómo me doy cuenta que la presencia de Dios se ha apartado de mí? Cuando pierdo el interés de consagrarme para Dios. Cuando pierdo el deseo de orar. Cuando ya no me interesa leer la Biblia. Ya no me interesa venir al culto. Pierdo mi integridad allá donde nadie me mira. Alaban a Dios. Cuando empiezo a pelearme con medio mundo, la presencia de Dios se aparta de mí. Se acaba el amor, se acaba la paciencia, se desvanece la fe, se va la humildad, la benignidad, la bondad, la generosidad. Todos los frutos del Espíritu Santo comienzan a disiparse en nuestra vida. Y empieza ahora a renacer la carne. Ahora hay odio, ahora hay resentimiento, ahora hay chisme, ahora hay coraje, ahora hay pereza espiritual. Ya no me importa. ¿Qué me importa? Empiezo a perder el interés por su presencia, por las cosas de Dios. Hermano, venga al ayuno, que vayan ellos. Hermano, venga al culto, lo va a ver por Facebook. Hermano, hay que ofrendar, que ofrenden ellos. ¿Qué diezmar? Ni me hablen de eso. Y eso es cuando la presencia de Dios se ha apartado de nuestra vida. Ahora empiezan los problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas en el trabajo. Choco el carro, me quitan el trabajo, pierdo el empleo, el dinero empieza a irse. Porque si la presencia de Dios se aparta de ti, se van muchas cosas buenas. ¿Entiende eso? Dice la Biblia que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Entonces llegan los filisteos. Sansón se levantó, pero ya no tuvo las mismas fuerzas para levantarse. Y eso es lo triste.
Cuando nosotros jugamos con su presencia, muchas veces, más de una vez, más de dos, más de tres veces, queremos levantarnos, pero ya no tenemos la misma fuerza para levantarnos. Intentamos levantarnos, pero no nos deja levantarnos. ¿Por qué? Porque no hay fuerza. La presencia de Dios se ha ido. ¿Por qué? Porque el orgullo, porque la vanagloria, la prepotencia, la impiedad, la iniquidad, la soberbia, la rebeldía ha tomado el lugar de su presencia. Y ahora comienzo a ser esclavo del mismo diablo. Y poco a poco me voy sumergiendo en el mundo. Poco a poco me voy metiendo en problemas. Cuando vengo a sentir, estoy lleno de problemas, lleno de clavos. El matrimonio se disuelve, el marido se va con otra, la mujer se va con otro, los hijos se pierden en la droga. Ya no voy a la iglesia, y va a otra iglesia, y va a otra iglesia. Conozco gente que anda de iglesia en iglesia queriendo levantarse, pero ya no tiene fuerza para levantarse. Podrá ir a donde sea, pero si el Espíritu Santo ya no está en él, ya no está en ella, nunca se va a levantar. Al menos que haya un verdadero arrepentimiento. Dale un aplauso a Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre. Amén. Sansón quiso levantarse, pero ya no tuvo fuerzas. Entonces los filisteos vinieron y lo agarraron. Y dice la Biblia que le sacaron los ojos. ¿Por qué le sacaron los ojos? Miren lo que es, le sacaron los ojos. ¿Por qué le sacaron los ojos? Para que él ya no mirara. Y eso es lo que el diablo hace: enceguecer la vida del soberbio, para que no se dé cuenta si lo que está haciendo es bueno o es malo. Hay gente que piensa que es bueno lo que está haciendo, pero es malo. Están ciegos. Es lo primero que el diablo hizo con Sansón. Porque ciego es más fácil que alguien se pierda. Una persona ciega es tan vulnerable a cualquier caída nuevamente. Y no solo eso, dice que lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y cuando los filisteos querían divertirse, sacaban a Sansón como payaso y se reían de él. ¿Me entiendes? Todo parte porque la presencia de Dios no se cuidó. Hoy vemos tanta gente caída. Vemos gente que un día fueron buenos predicadores, buenos evangelistas, buenos pastores, buenos cantantes, buenos músicos. Hoy están hundidos en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, ciegos. Y por más que intenten levantarse, no pueden, porque han perdido su presencia. La pregunta es: ¿cómo volver a retomar su presencia? David dijo: yo conozco a Dios, yo sé que pequé, sé que la regué, sé que el pecado que cometí califica para que su presencia sea parte de mí. Pero yo conozco a Dios, dice David. Yo sé que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Oh, dale un aplauso al Señor. Oh, bendito Dios. Porque no importa cuánto te has apartado de Dios, no importa el pecado que has cometido, no importa si aún la presencia de Dios ya se apartó de ti. Si tú vienes a los pies de Cristo, te entregas al Señor, le pides perdón y te arrepientes, Dios te perdona. Bendito sea su nombre. Dale un aplauso fuerte a Jesús, a su nombre. Póngase de pie en esta noche. Bendito Dios. Es bueno cuidar tu carro, es bueno cuidar tu negocio,